En la historia del fútbol hay relatos que parecen de película, ¿no? Victorias que parecen imposibles, héroes que surgen de la nada. Pero pocas historias son tan explosivas y a la vez tan trágicas como la de un equipo que nació en un puerto, de la unión de dos rivales a muerte. Un equipo que en menos de 10 años tocó el cielo y, bueno, se desplomó. Hoy vamos a desentrañar la increíble saga de la primera gran generación de los Tiburones Rojos de Veracruz. Y el objetivo es entender cómo este equipo no solo ganó campeonatos, sino que de verdad rompió el molde del fútbol mexicano de los años 40. Vamos a analizar sus orígenes, que son casi un milagro, la táctica que los hizo una máquina de goles y la lección tan dura que nos dejó su caída. Claro, y para entender la magnitud de lo que hicieron, hay que poner todo en contexto. Estamos hablando de principios de los 40. El fútbol profesional en México apenas estaba naciendo. Y todo, absolutamente todo, giraba en torno a la Ciudad de México. El poder, el dinero. Todo. La prensa, los mejores jugadores. La idea de que un equipo de provincia pudiera no solo competir, sino dominar, pues era impensable. La historia de Veracruz es la del primer golpe sobre la mesa, la primera vez que alguien se atrevió a desafiar ese orden. Totalmente de acuerdo. Empecemos por el principio, porque el nacimiento mismo de este equipo es una locura. Abril de 1943. En Veracruz existían dos equipos, el Veracruz Sporting Club y el España de Veracruz. Y se odiaban, deportivamente, claro. Se odiaban. Era una rivalidad local, de esas que dividen familias, ¿no? Y de la nada deciden fusionarse. Es una decisión radical. Es como si hoy, no sé, Chivas y América dijeran, ¿y si mejor hacemos un solo equipo? Suena a chiste. ¿Cómo le haces para que dos aficiones rivales apoyen al mismo club? Esa es la pregunta clave. Y ahí estuvo su genialidad. No fue una simple fusión de oficinas, fue la creación de una identidad. Una identidad nueva y más grande. ¿Algo que los uniera a todos? Exacto. Entendieron que no podían ser ni Sporting ni España. Tenían que ser algo que representara a toda la ciudad, a todo el puerto. Y así nacen los Tiburones Rojos. El nombre es perfecto. Es perfecto. Evoca la fuerza, la agresividad del mar. Y el escudo, un tiburón rojo con un balón, se convirtió en un símbolo de orgullo. La gente dejó de ser hincha de un club para ser la afición de una ciudad. El mensaje era clarísimo. Ya no jugamos uno contra el otro. Ahora jugamos todos juntos contra la capital. Una identidad forjada para la batalla. Y me imagino que al principio no fue fácil. Su primera temporada, la del 43-44, fue discreta. Se establecieron, no descendieron. Demostraron que pertenecían a la liga, sí. Pero ser de media tabla no te hace leyenda. Tuvo que haber un momento, una temporada, donde todo hizo clic y pasaron de ser competidores a ser una aplanadora. Sí, y esa temporada fue la de 1945-1946. Aquí es donde la historia de Veracruz explota. Ok. Llega un director técnico argentino, Enrique Palomini, y lo cambia todo. El equipo logra una racha increíble de 18 partidos sin perder. Pero el dato que define a esa generación, y que hoy sigue siendo una locura, es este. A ver. Anotaron 105 goles en 30 partidos. 105 goles. A ver, para ponerlo en perspectiva, eso es un promedio de 3.5 goles por partido. ¡Una barbaridad! Hoy, un equipo que promedia 2 goles por partido ya es una potencia. Lo que hicieron ellos es de otro planeta. ¿Cómo? ¿Tenían un superdelantero o era algo más complejo? Es interesante que lo preguntes así, porque eran las dos cosas. Palomini implementó un sistema que para México era revolucionario. Jugaba con una formación que hoy nos parecería suicida. Un 2-3-5. ¿Un qué? Un 2-3-5. O sea, 5 delanteros. 5. Vaya. Era una táctica muy de Sudamérica en esa época. La idea era abrumar al rival, asfixiarlo en su propia área. Un riesgo altísimo, porque la defensa quedaba muy expuesta. Pero con el talento que tenían arriba, les funcionó a la perfección. Un 2-3-5.
Era ir a la guerra con pura infantería, casi sin defensas. Pero para que esa locura funcione, necesitas un general en el campo. Y ese general era Luis de la Fuente y Hoyos, la leyenda máxima, el pirata. El pirata Fuente. Y lo curioso es que, a pesar de su apodo, no era el clásico killer de área. No era el rematador que solo espera el balón. Las crónicas de la época lo describen como un futbolista total, adelantado a su tiempo. Ah, sí. Sí, era el director de orquesta de esos 5 delanteros. Tenía una visión de campo privilegiada, un dominio de balón exquisito y un liderazgo natural. Él organizaba el ataque, distribuía el juego y, claro, también metía goles espectaculares. Su genio era hacer que los otros 4 delanteros fueran mucho mejores. O sea, no era solo el goleador, era el sistema operativo de esa máquina de anotar. Y con esa fórmula llega el momento cumbre, penúltima jornada de la temporada. Se enfrentan al Real Club España y ganan 3-2. Con esa victoria se coronan campeones. Campeones de liga. Campeones de liga. Por primera vez en la historia, un equipo de fuera de la Ciudad de México levantaba el trofeo. El impacto debió ser monumental. Fue un terremoto simbólico. Imagínate la reacción. La prensa de la capital, según cuentan, lo trató casi como una anomalía, un accidente simpático. Qué bien por los muchachos del puerto, ya el próximo año todo volverá a la normalidad. Claro, como diciendo, qué bueno que ganaron, ya diviértanse. Exacto, pero en el resto del país fue un estallido de orgullo. De repente, el equipo de una ciudad portuaria demostraba que no tenías que ser de la capital para ser el mejor. Y eso encendió la mecha para que otros equipos como León o el mismo Guadalajara, que ganarían títulos después, empezaran a creer que sí era posible. Veracruz les abrió la puerta. Pero aquí es donde muchas de estas historias de Cenicienta terminan, ¿no? Ganas el título, celebras y al año siguiente la realidad te golpea. Y a Veracruz le pasó, para la temporada 47-48, el equipo parece que se desmorona. Sí, se van figuras clave, Jorge Enrico, el Pachuco Durán. Y para colmo, también se va el arquitecto del milagro, el entrenador Palomini. Todo apuntaba a un colapso. Totalmente. Cuando un proyecto exitoso pierde a sus pilares, lo normal es que se venga abajo. Y aquí es donde vemos el verdadero carácter de ese equipo. Porque contra todo pronóstico, ese mismo año ganan la Copa México. Derrotan en la final a las Chivas del Guadalajara por un contundente 3-1. Híjole. Es un ejemplo de resiliencia pura. Eso me llama mucho la atención. Va en contra de toda lógica deportiva. Pierdes a tus estrellas, al entrenador, y ganas otro trofeo. ¿Qué mantenía unido a ese vestidor? ¿Era el pirata? Yo creo que fue la cultura que ya habían construido. Palomini no solo implementó una táctica, sino una mentalidad ganadora, un orgullo colectivo que iba más allá de los nombres. El espíritu del equipo. El espíritu era más fuerte que las individualidades que habían perdido. Y, claro, tener a un líder como el pirata Fuente todavía ahí, pues ayudaba a mantener el barco a flote. Ganar esa copa fue una declaración. Fue decir, no fuimos flor de un día. Estamos aquí para quedarnos. Y vaya que se quedaron, porque no se conformaron con la Copa. 2 años después, en la temporada 1949-1950, lo vuelven a hacer. Ganan su segundo título de liga. Pero esta vez, la historia tiene un protagonista diferente. Así es. Ya con otro entrenador, el español Juan Luque de Serrallonga, el equipo se reinventa. La gran figura de ese campeonato fue el delantero peruano Julio Ayón. El Negro Aparicio. A quien apodaban el Negro Aparicio. Exacto. Él fue el campeón de goleo de la temporada con 30 tantos. Y esto es fascinante, porque demuestra la capacidad de adaptación del club. ¿A qué te refieres? O sea, ¿en qué fue diferente este título del primero? El primer campeonato se construyó alrededor de la figura total del pirata, un genio creativo que hacía jugar a todos los demás. Este segundo campeonato tiene un protagonista distinto, un killer del área, un definidor letal como Ayón. Ok. El equipo aprendió a jugar de otra manera, más directa, para abastecer a su nuevo goleador. Esto los consolida de forma definitiva. Ya no eran una sorpresa, se habían establecido como una potencia, demostrando que su modelo era sostenible. Ya eran una dinastía en ciernes. A ver, recapitulemos.
Tenemos un equipo que nace de la unión imposible de dos rivales. En 5 años ganan 2 ligas y una copa. Se convierten en el primer campeón de provincia, rompen la hegemonía de la capital y se reinventan. Parecía inicio de una era dorada, pero la alegría, increíblemente, duró muy poco. Aquí es donde la narrativa da un giro trágico. Y la caída es tan veloz y tan brutal como lo fue el ascenso. Es casi una lección de mitología griega sobre la fragilidad del éxito. Es que eso es lo que no me cuadra. Son una dinastía en construcción. Tienen a la afición, la historia. ¿Cómo es posible que todo se venga abajo en apenas 2 años? Al punto de descender en la temporada 51-52. No tiene sentido. La respuesta, cruda y simple, está fuera de la cancha. Una gestión desastrosa. Las crónicas de la época apuntan a un culpable principal, un promotor argentino llamado Casildo Osés, quien al parecer adquirió un poder desmedido dentro del club. Espera, ¿cómo es que una sola persona puede desmantelar a un equipo bicampeón? Suena que es demasiado simple. Es una gran pregunta, no fue de la noche a la mañana. Osés, según se cuenta, tenía un control casi total sobre los contratos de los jugadores. Empezó a operar en las sombras, vendiendo jugadores clave uno por uno, pero por cifras que beneficiaban sus propios bolsillos, no al club. No hubo reinversión. Se estaban llevando el talento. Se lo estaban llevando. Primero un defensa, luego el portero, luego un mediocampista. Fue una muerte por 1000 cortes. Para cuando la directiva o la afición se dieron cuenta de la magnitud del problema, el corazón del equipo ya no estaba. Es el clásico ejemplo de que no importa cuántos goles metas si la gente en la oficina está haciendo un desastre. Es una lección brutal sobre cómo el éxito deportivo es increíblemente frágil si no está sostenido por una estructura sólida. Exactamente. Se necesitan años para construir una cultura ganadora, pero se puede destruir en una sola temporada de malas decisiones. Ese descenso en el 52 no fue solo una derrota deportiva, fue el fin de una era. El cierre abrupto de una de las historias más románticas del fútbol mexicano. El equipo tardaría más de una década en volver. A pesar de ese final tan amargo y de los muchos años de altibajos que vinieron después, el legado de esa primera generación dorada es lo que perdura, ¿no? Cuando se habla del Gran Veracruz, se habla de ese equipo de los años 40. Por supuesto, porque su legado va más allá de los trofeos. Se convirtieron en un símbolo de orgullo de la capacidad de la provincia para mirar de frente a la capital y ganarle. Forjaron una identidad para toda una ciudad. El mito. El mito de los 105 goles, la figura del pirata Fuente, todo eso sigue vivo en la memoria. Aún hoy en el puerto de Veracruz, si hablas con la gente mayor, te cuentan historias que sus padres les contaron a ellos. Que si el pirata metió un gol desde media cancha, que si se quitó a 5 rivales, ya no sabes qué es verdad y qué es mito. Y esa es la esencia de una leyenda. Son parte del folclore del alma del fútbol mexicano. Es una historia increíble. La saga del Club Deportivo Veracruz en esa década es un microcosmos perfecto de la gloria y la fragilidad en el deporte. Nos enseña cómo la unión, el talento y el coraje pueden construir un imperio, pero también nos advierte de lo rápido que se puede desmoronar por la ambición. Y nos deja con una reflexión final, para darle vueltas. Al observar este ascenso meteórico y esta caída casi inmediata, la historia nos plantea una pregunta fundamental que sigue vigente hoy. ¿De qué sirve tener genios en la cancha si no hay una estructura inteligente y estable en las oficinas? Nos demuestra que para construir no solo un equipo campeón, sino una dinastía duradera, el equilibrio entre el talento del césped y la cordura de los despachos es tanto o más importante que cualquier gol.